Repito la cita, Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23. La palabra de Dios dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que es sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Amén. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre Santo, gracias por estos momentos en los cuales podemos permanecer en el templo esta mañana y poder abrir nuestro corazón junto con el himnario para poderte ofrecer nuestro canto, nuestra adoración. Y ahora hemos abierto, Señor, nuestras Biblias, tu palabra santa, la que debe de hallar un lugar muy preponderante y muy especial en cada uno de nosotros. Te ruego para que los siguientes minutos sean bien aprovechados en cuanto a la exposición de tu palabra, pero también pueda hallar cabida en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Te pido que bendigas la predicación en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cómo es que crece un cristiano? Bueno, no entendemos a cabalidad cómo es que crece un bebé en el vientre de su madre, y así como no entendemos también el crecimiento de una semilla para que a la postre sea un árbol, una planta, un árbol, pues no entendemos realmente cómo el cristiano crece. Lo que sí sabemos es que el crecimiento lo da Dios. Apolo sembró, dijo Pablo. Apolo sembró, uno es el que planta, otro es el que riega, quiero decir, y Dios es el que da el crecimiento. Ese proceso de crecer y de madurar en el aspecto espiritual de un cristiano, de un creyente, le compete únicamente a Dios. Como ya mencionábamos en la escuela dominical, se tocó un poquito el tema. Hay aspectos que le corresponden al hombre, en este caso al cristiano, en el proceso de crecimiento espiritual, de maduración espiritual, pero realmente ese proceso de crecimiento en el ámbito meramente espiritual es una obra divina, no humana. Pero, como ya se mencionaba, tiene una gran parte en ese proceso, una labor del ser humano, en este caso del cristiano. Vamos a ver, hermanos, algunos requerimientos que Dios marca en su palabra, es decir, algunas acciones humanas para que el cristiano pueda crecer en su fe, para que el Hijo de Dios pueda llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como lo declaró el apóstol Pablo. Si volvemos nuestra mirada a este pasaje de Mateo capítulo 13, vamos a darnos cuenta, hermanos, de algunos aspectos importantes respecto al crecimiento de su vida espiritual y la mía. Es verdad que en muchas ocasiones pedimos que Dios nos ayude en periodos de oración, en tiempos de peticiones. Le clamamos a Dios y pedimos a los hermanos que nos hagan el favor de orar por nuestro crecimiento espiritual, y aunque no lo decimos con esa palabra literal, en ocasiones pedimos que Dios me ayude en mi vida espiritual. Pues le estamos pidiendo a los hermanos que nos ayuden a crecer, a orar, para que nuestro crecimiento espiritual sea saludable, sea óptimo y sea eficaz para poder llegar a agradar a nuestro Dios.
Y no estoy diciendo que no sea válido, es válido. Lo que estamos diciendo cuando pedimos oren por mi vida espiritual es porque en ocasiones andamos un poco desanimados o desalentados, o quizás queremos avanzar un poquito más en nuestra relación con Dios y vemos necesario que otros nos ayuden para que a través de sus propias oraciones e intercesión al Señor por nosotros podamos llegar a conocer un poco más a nuestro Dios en una, si me permite decirlo, en una velocidad mayor que lo podemos estar haciendo. Y repito, es válido. Pero hay ciertos aspectos que en la palabra de Dios nos hace ver, quiere que entendamos Dios, que hay una parte que le corresponde a Dios, pero también Dios nos ha dado ciertos recursos espirituales para que los tomemos y pongamos nuestro corazón en ello y nuestra mentalidad para poder entonces crecer a la medida que Dios quiere que crezcamos. En esta parábola del sembrador vemos algunos elementos muy importantes que tienen que ver con la injerencia humana, es decir, con usted y conmigo. Vamos a ver algunos requisitos divinos, es decir, que Dios establece, quiero decir, para poder crecer, pero que tiene que ver con usted y conmigo como cristianos. Número uno, Dios requiere, hermanos, la acción humana de oír. Si usted quiere crecer en su fe, si usted quiere parecerse más en cuanto a virtudes, a proceder, a comportamiento, a actitud, a mentalidad, a la forma de mirar la perspectiva y la visión de este mundo, lo que está sucediendo y cómo poder aumentar nuestra fe, Dios ha decidido y declarado en su palabra que hay una acción de parte suya y mía que debemos de desarrollar muy claramente. Y es el oír. Y es muy sencillo para poder crecer espiritualmente, pues lo primero es que tenemos que oír. Usted dirá, pastor, pues yo tengo un buen oído, yo me baño seguido, o yo me hago un lavado óptico, o como se diga, frecuentemente para poder escuchar bien. Bueno, el término oír nos da un poquito de nuestra responsabilidad, pero va más allá de sencillamente oír. En el versículo, en el capítulo 13, versículo 19, por ejemplo, dice la palabra de Dios, cuando alguno oye la palabra del reino. El versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Se da cuenta en la explicación que dio el Señor Jesucristo, corrijo, respecto a la parábola del sembrador, se refiere a aquella persona que oye. Para que una persona pueda llegar a conocer a Cristo Jesús como su Salvador personal de una manera clara y sencilla, primero tiene que oír la palabra de Dios, porque la fe para ser salvos viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Todo comienza con escuchar, o más bien con oír. Y una vez siendo salvos, hermanos, tenemos que aprender a continuar con ese proceso, si me permite el término, o esa virtud, o más que virtud, esa corazón y esa diligencia de oír. Porque a veces se nos hace muy complicado oír, ¿no es cierto, hermano? O más bien escuchar. Podemos oír, pero nos dicen, te entra por un lado y te entra por el otro, ¿verdad? Es que nada más oímos, no me interesa. A alguien que no le interesa, que no le importa, pues oye, pero no escucha. Porque son dos conceptos diferentes. Pero en primer lugar, hermanos, quiero decirles que Dios requiere de su parte y de mi parte, si queremos crecer y caminar juntos con Dios en ese proceso de crecimiento espiritual. Dios hace lo suyo, pero Dios requiere que usted y yo aprendamos a echar mano de esa acción tan sencilla y nada complicada. Echar mano de un sentido que Dios nos ha provisto, y es el sentido del oído. Oír.
¿Qué es el oír? Bueno, podemos definirlo tan prácticamente como es la facultad sensorial de lograr la percepción de un sonido. Normalmente el oír se asocia con el verbo escuchar, el mismo verbo escuchar que se relaciona con el hecho de atender lo que se ha oído. Así que oír y escuchar son dos aspectos distintos. Oír, todo mundo lo puede hacer prácticamente. Pero el oír se asocia con otra acción, otro verbo, otra acción que es el escuchar. Y el escuchar se asocia con la cualidad de poder entender, o la acción de entender. Uno que oye puede oír mucho, pero no se le pega nada. Pero cuando oímos y escuchamos con atención, ya la acción de escuchar entonces va más tomada de la mano con el entendimiento. Cuando a un niño anda de rebelde, el niño, ¿verdad? Y le decimos algo y se tapa los oídos, de todas maneras nos está oyendo. Pero no está escuchando. Porque no quiere entender. O oye, pero no quiere hacer lo que se le está diciendo, entonces está oyendo, pero no escuchando, porque el escuchar, repito, se asocia con la acción de atender lo que se está diciendo. Así que, para poder crecer en nuestra fe y parecernos más al Hijo Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, es necesario que aprendamos a oír, el primer paso. El sembrador salió a sembrar, dijo el Señor Jesucristo, y entonces presenta a 4 tipos de personas, o más bien 4 tipos de corazón de la persona, de disponibilidad, quiero decir. Y el que cayó en buena tierra, y el que cayó entre pedregales, y el que cayó entre espinos y junto al camino, representa a una persona que escucha. Todas representan a personas que oyen, pero no todas atienden o atendieron en la parábola la palabra predicada o enseñada. El oír se relaciona con el estar, es decir, estar presente en un espacio o en un lugar específico para oír. Una persona, un cristiano que desea crecer y parecerse más a su Salvador y a su Dios Jesucristo, debe de oír y debe de estar en un lugar específico para poder oír y poder atender lo que se le enseña. Un cristiano nunca crecerá en su fe si no atiende la palabra de Dios. ¿Y dónde se predica la palabra de Dios? En el templo, con los hermanos, con la iglesia, con la congregación. Es verdad que también aprendemos en casa, y en estos años anteriores hemos tenido que modificar algún ritmo de nuestra vida para poder aprender un poquito más, porque nos dijo el gobierno, quédate en casa. Y bueno, teníamos que quedarnos en casa y ahí teníamos que estar, pero estábamos en un lugar propiamente también. No en el justo lugar que deseábamos estar el domingo en la mañana o en la tarde o el miércoles o el jueves, el día que sea la actividad en la iglesia, pero estábamos en un lugar escuchando y mirando predicación y enseñanza bíblica. Que por cierto era muy raro poder pararse y predicarle a una camarita ahí enfrente a uno, ¿verdad? Pero hay que hacer reajustes en determinados tiempos en la vida y modificar algunas situaciones, pues para poder aprovechar lo que Dios nos ha dado. Pero gloria al Señor que podemos estar escuchando, oyendo y escuchando en un lugar específico, porque se establece un circuito. Estar presentes para oír, y al oír debemos atender, y al atender debemos comenzar ese proceso de crecimiento. Un cristiano que escucha y que atiende pero no crece, algo anda mal en ese proceso. Cuando usted venga al templo, hermano, hermana, jóvenes que están aquí en esta mañana, y hermanos que me escuchan en la grabación o en la transmisión, tenemos que aprender a oír, a escuchar, para atender en donde quiera que estemos, para poder crecer en nuestra fe.
Es decir, cuando venga a la iglesia trate de escuchar, no solamente oír. Cuando uno se está durmiendo en el templo, hermanos, oye, pero no escucha. ¿Verdad que no? O más bien, ¿verdad que sí? ¿Verdad? ¿Por qué digo que sí oye? Porque hay hermanos que están así, ¿verdad? Y dicen que sí siempre. Con los ojos cerrados. Están oyendo, pero no están escuchando. Pero aún durmiéndose y parpadeando se nos queda algo. Algo se nos debe de quedar. Claro, trate de no dormirse en el templo y no distraerse, ¿verdad? Cuando venga al templo, no se distraiga, lo menos que se pueda distraer. Miren, muy fácil distraernos, hermanos, ¿sí o no? Bien fácil distraernos. Nos vibra el celular. A ver quién es. ¿No? Si no lo apagamos, el celular nos vibra o nos llega una notificación, ya estamos. ¿Quién será? Y ahora ya habrá llegado el tío, ya habrán llegado. ¿Qué me está pidiendo mi esposa cuando salga del culto? Seguro quiere que vaya al mercado. Y ahí vamos y revisamos y ya nos distrajimos, ¿verdad? Un día estaba yo dando la escuela dominical en la iglesia hace algún tiempo y mencionando algo del tema, dice la hermana, pues aquí dice en el Facebook, me llegó una de esas y me dice que no sé qué, que bla, bla. Hizo un comentario la hermana. Con razón, yo pensé que la hermana estaba buscando los pasajes de la Biblia, pero estaba en su celular revisando su Facebook, su página, su muro de Facebook. No se distraiga. Tratemos de oír, pero más que oír, escuchar para poder atender la palabra de Dios. Mire, la musiquita que se oye por allá de fondo, ¿verdad? Nos puede hacer distraernos también. Hay personas que se cortan las uñas cuando está el culto y la predicación. Y ¿dónde está el tic? Y ahora todavía nos damos cuenta dónde estaba el hermano. ¿Por qué? Porque la hermana de enfrente, vea, tiene todos los pedacitos de uñas pegados aquí en el cabello. Y ya se está. Claro, no estoy diciendo que vamos a estar como palos o como piedras en el culto, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que tenemos que aprender a escuchar, aunque se presente alguna distracción. Debe de haber las menos distracciones posibles cuando venimos al templo, pero cuando haya, porque algo va a suceder, debemos de tratar de poner atención a la palabra de Dios, porque no solamente es necesario oír, sino escuchar en un lugar para poder atender, en este caso, la palabra de Dios que se nos enseña. La voluntad de Dios es que crezcamos y para poder crecer es necesario oír. Mateo capítulo 11, versículo 15, dice la Biblia así. Mateo 11, 15. El que tiene oídos, dijo Cristo, para oír, ¿qué debe de hacer? Oiga, dijo el Señor. Si tienes oídos para oír, oye, escucha, atiende. Ese oiga, hermanos, quiere decir, o podemos aplicar y decirlo, atiende. Aplícate, aplica tus sentidos, tu motivación, tu compromiso, tu responsabilidad, tu complejidad, tu humanidad, aplícalo para que puedas atender y obedecer lo que estás escuchando de la palabra de Dios. En el capítulo 13, versículo 9, de ahí mismo de Mateo 13, 9, Jesucristo reitera y les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Capítulo 15, versículo 10, dice la Biblia, 15, 10, y llamando así a la multitud les dijo, oíd, ¿y qué? Y entended. Si nos brincamos, hermanos, a Lucas capítulo 18, más adelantito, Lucas capítulo 18, versículo 6, el mismo tenor. Lucas 18, 6, dice la Biblia, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Escuchen, atiendan. Esta es la parábola y escuchen lo que dijo el juez injusto. Atiéndanlo porque aquí está la verdad eterna que quiero hacerles saber a ustedes. Oíd y atended. El capítulo 9, versículo 44, Lucas 9, 44. Lucas 9, 44. Dijo el Señor, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Había una enseñanza que darles y le dijo, a ver, hagan que los que les voy a decir y a declarar les entre bien y que aquí se les quede, que no les salga por el otro lado. Capítulo 13, versículo 16, ahí mismo en Lucas.
13:16. Está hablando del oír, del atender. Lucas capítulo 13, versículo 16. Y a esta hija de Abraham que Satanás... bueno, me equivoqué de pasaje, no es este. Lucas 13:16 dije, ¿verdad? Bueno, no es. Pero bueno, ya leímos suficientes. Oíd. La pregunta entonces, hermanos, si Dios requiere de nosotros esta pequeña acción y cualidad de escuchar, la pregunta sería entonces, ¿estamos escuchando? El que tiene oídos para oír, oiga. Si tienes la manera, la facilidad de sentarte en el templo, en tu casa, para oír el mensaje de Dios, oír la lectura de la Biblia, escuchar la predicación, ¿lo estás atendiendo? ¿Te estás aplicando? ¿Estás poniendo toda tu diligencia y tu corazón en aprender y en tratar de retener lo más que se pueda? Mire, hermano, no se desanime cuando venga al templo y todo lo que le enseña a usted el pastor o el predicador, dice, pues no me acuerdo de mucho, pero pues por lo menos me acuerdo del pasaje. Con eso no es suficiente, pero algo que se nos pegue. Porque quizás no se nos queda en el consciente, pero mucho se está quedando en el subconsciente. El subconsciente podemos decir que es la bodeguita del cerebro. Que lo que no se nos está quedando por ahí, se está guardando ahí atrás, ahí atrásito, ¿verdad? De nuestra conciencia. Y cuando menos pensamos y cuando más lo necesitamos, viene palabra de Dios. ¿No le ha pasado eso que cuando está hablando con alguien dice, ay, no me acuerdo dónde está eso, pero la Biblia dice esto? No me acuerdo la cita, le dice vecino, pero vecina, pero la Biblia dice esto. O estamos hablando, no, es que mira, en la iglesia nos enseñaron eso. ¿Cuándo le enseñaron? Hace como 15 años. Y se acordó. Por eso es importante oír, porque si no oímos nada se nos queda ahí ni en la conciencia, ni en el subconsciente. Pero dijo el Señor, si tienes oídos para escuchar, oye. No solamente escucha, aquí escuchar pues implica oír, implica el escuchar para poder entender, ¿verdad? Así que para poder crecer en nuestra fe, queridos hermanos y muchachos, es necesario oír. Y esa es una acción que nos compete a nosotros, al ser humano. Dios nos dio nuestros sentidos. Número 2, Dios requiere para que podamos crecer espiritualmente otra acción humana que es no solamente de oír o escuchar, sino que tenemos que aprender a entender. Si volvemos a Mateo capítulo 13, por favor, Mateo capítulo 13, y vamos a buscar ahora el versículo 19. Mateo 13, 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino, dijo Cristo, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí hay una acción consecutiva. El que oye y no la entiende, entonces la palabra de Dios que escuchó no sirve de nada. Quiere decir que para que tenga efecto lo que se escucha, no solamente se debe de oír o escuchar, sino de entender. Una hermana me dijo, pastor, yo leo la Biblia y no la entiendo. ¿La voy a dejar de leer? No, pues si la deja leer, menos la va a entender. Entonces síganla leyendo. Y porque la Biblia dice, hay un Salmo 119, en alguno de los 178, 68, por ahí lo puede buscar después, ¿no? Dice que los mandamientos de Jehová, los estatutos de Dios, los mandamientos de Jehová, dice, alumbran y hace entender a los simples. La palabra simple ahí deben tener como sencillos. A aquellos que están ávidos de aprender más de las Escrituras, dice la palabra de Dios, pues la Biblia misma te va a dar entendimiento a la postre para que la puedas entender. Pero si la dejas de leer o de escuchar, no la vas a entender posteriormente. Entonces es oír, escuchar para poderla entender. El versículo 23 de Mateo 13 continúa diciendo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. ¿Qué cosa, hermano? La palabra, exactamente. Oír y entender. Para poder crecer en nuestra relación con Dios, hermanos, es necesario oír, pero también entender.
¿Qué querrá decir entender? Bueno, la palabra que se tradujo aquí en este versículo 23, entiende, se tradujo de una palabra en su idioma original, que en su idioma original significa sencillamente poner juntos. Poner junto, es decir, lo que se escucha y la mente. La enseñanza que se nos está dando, que estamos escuchando, y nuestra capacidad de comprensión, la unimos, la ponemos juntos, entonces podemos comprender algunas cosas de la palabra de Dios. Claro, no todo, porque Pedro decía, hay unas cosas difíciles del hermano Pablo que son difíciles de entender. Si Pedro no lo entendió, ¿verdad? Tampoco nos vamos a justificar de que, bueno, si Pedro no lo entendió, pues yo menos, así que ¿para qué voy al templo? No, 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 no. Hay requerimientos. Dios quiere que oigamos, que escuchamos, pero que entendamos, que apliquemos, que pongamos junto a la enseñanza que estamos oyendo o escuchando con nuestra comprensión mental. Lo que escucha y lee de la Escritura es incorporado, hermanos, a nuestra mente para juzgarlo, valorarlo y entonces poderlo aplicar en nuestra estructura mental. Eso es entender. Lo que escucho, lo trato de comprender y entonces viene allí la capacidad. ¿Mande? Es Mateo 13:16, es de Lucas, ¿verdad? Gracias, hermano. Que dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos, gracias, hermano, porque oyen. Bienaventurados, felices, dichosos, más que bendecidos, los que saben oír. Y si sabes oír, vas a entender, vas a comprender. El Señor quiere, queridos hermanos y jóvenes, que crezcamos, pero debemos aprender a desarrollar la capacidad de entendimiento que Dios ha diseñado de una manera divina a nosotros como seres humanos para poder crecer y entender lo que Dios desea de nosotros. Mire, vamos a Marcos capítulo 4, versículo 13. Unas páginas más adelante, Marcos capítulo 4, versículo 13, donde dijo Cristo, Marcos 4, 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si no me entienden esto, ¿cómo les van a entender todo lo que les voy a enseñar en parábolas? Por eso es necesario escuchar y entender. Poner junto, como significa esta palabra que utilizó el Señor Jesús y redactó el hermano Mateo, es oír y entender, poner nuestro entendimiento, nuestras capacidades mentales para poder comprender las verdades eternas que Dios nos enseña en su palabra. Así que hermano, hermana, yo le digo, no se desanime, no se decepcione de sí mismo. Si usted lee y no entiende. Ay, pastor, una hermana dijo un día, yo me preguntando la tarea, ¿no? Hermano, ¿quién se aprendió este versículo? Ay, pues yo me lo memoricé, pero ya no me acuerdo, dijo la hermana. Pues si se lo memorizó antes debió haberse lo acordado, ¿no? A veces desconfiamos de nuestra misma capacidad mental o capacidad de comprensión, ¿verdad? Y la minimizamos y hacemos el cerebro más flojo. A lo que voy es que a veces nos justificamos de que es que a mí no se me pegan muchas cosas, pastor. A mí no me obliga, a mí no me presione para aprenderme el versículo, ¿verdad? Yo a su tiempo. Pero pues si no le damos agilidad, hermanos, a nuestra capacidad de entendimiento, de comprensión y de memorización, no vamos a llegar a ningún punto. Hay que esforzarnos. ¿Quién dijo? Usted fue la hermana, ¿verdad? Que dijo, ay, deja ver si digo el versículo. Y le dijo muy bien la hermana. ¿Verdad? Hay que esforzarnos. Yo le hice la lucha, pero no se me pegó. Y a ver, ¿quién se sabe en Romanos 3:5? Y la hermana sale con, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, se fue hasta el Antiguo Testamento, pero hizo un esfuerzo. Pero por algo se empieza. Por algo se comienza. Así que para poder crecer en nuestra vida espiritual es necesario que Dios requiere de nosotros
la necesidad de oír, pero también de entender. Podemos conocer la Biblia, pero puede ser que no la entendamos. Un día estábamos evangelizando con un hermano y fuimos y tocamos una casa y salió una señora y nos dijo, miren, yo conozco la Biblia, yo creo que hasta mejor que ustedes, nos dijo la señora. Yo pensé que raro, pues nunca va a la iglesia. Pues ya habíamos entablado una conversación para poderle evangelizar y salió con que ella se sabía la Biblia casi de memoria, ¿no? Que no nos dijo ningún versículo memorizado, ¿verdad? Pero dijo, yo casi me la sé, yo me la sé, dijo. Pero ¿sabe qué? Quizás sabía de la Biblia, pero no la entendía, porque no era salva. Si hubiese entendido los pasajes de la Biblia, hubiera tenido seguridad de salvación. Porque hay personas que pueden conocer de la Biblia, pero quizás no la entiendan, probablemente no la entiendan. ¿Por qué? Porque la oyen, no la escuchan, no la aplican, no aplican su capacidad de entendimiento. A ver qué Dios me dice aquí, quién está escribiendo, quién lo está diciendo, a quién iba dirigido, a quién Dios le dijo esto, el Señor Jesús a quién le enseñó, a quién le dijo, ¿qué quiere decir oír? ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a ver, analizar y tratar de ir desglosando un poquito el versículo, el pasaje, para poder comprender un poquito más. Pero si la leemos así nada más de corrido, pues vamos a incurrir en muchos errores. Un hermano hace muchos años, un predicador, un pastor, dijo que Pablo había salido con su esposa, la hermana Silas. Pues no era su esposa, no era, era el hermano, otro predicador. Y de acuerdo al libro de los Hechos, pues era un profeta, uno que tenía el don de profecía, el hermano Silas. Había profetas y maestros en la iglesia de Antioquía, y ahí está el hermano Silas también, y Saulo. Así que debemos de clamar a Dios, hermanos amados, para que Él nos dé más entendimiento. Si vamos a Salmos, unos capítulos, pero el Salmo número 119, Salmos 119, versículo 27, Salmos 119, 27, dice la Escritura, hazme entender, estaba orando el salmista a Dios, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Estoy en el versículo 27 de Salmos número 119. Es una oración, hazme entender, Señor, el camino, dice el versículo de tus mandamientos. Y sabemos que prácticamente cada versículo del Salmo 119 habla de la palabra de Dios con diferentes adjetivos. El versículo 73, de ahí mismo del 119, versículo 73, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender, dice el salmista nuevamente, clamándole a Dios, hazme entender y aprenderé tus mandamientos, hazme comprender, hazme entender. Esa debe ser también nuestra oración, hermanos. Voy a leer la Biblia, Señor, ayúdame a entenderla. Voy al culto, voy al templo, voy a la escuela dominical, al estudio bíblico, voy a la predicación. Dame unos oídos abiertos a no distraerme, estar atento y atenta para poder entender y comprender, y que tu Espíritu Santo no tenga ningún inconveniente para que yo pueda asimilar las verdades que ahí se van a enseñar. Quizás sea algo que usted y yo ya sabemos, hermano, pero algo el Espíritu de Dios querrá reforzar en nosotros. No menosprecie la enseñanza. Pedro, me parece que fue Pedro, o Pablo, no recuerdo bien, que dijo el apóstol, dice, les voy a repetir las mismas palabras, para mí no es gravoso repetirles lo mismo, y para ustedes es seguro. ¿Verdad? Creo que fue Pablo. Así que, mire, en la vida cristiana, hermanos, va a escuchar muchos temas repetitivos con el paso del tiempo en la escuela dominical, en alguna predicación, y quizás viene un misionero y predica algo, y a lo mejor predica el mismo tema que el pastor predicó hace 2 semanas atrás, pero siempre tendrá un enfoque distinto. Siempre habrá algo que recordar, o que asimilar, o que evaluar. Quizás Dios se lo volvió a recalcar, porque en la primera ocasión usted dijo, no, yo no. Y Dios dijo, pues te voy a mandar un predicador distinto para que entonces por reforzarte y decirte que es importante lo que ya te enseñó tu pastor. ¿Verdad? Es verdad, hermanos, que algunas enseñanzas no las entendemos a plenitud, pero debemos de orar al Señor, pedirle para poder alcanzar el mayor grado de comprensión.
Mire lo que dice Pedro en 2 de Pedro 3:16, 2 de Pedro capítulo 3, verso 16. 2 de Pedro 3:16 dice, en casi todas sus epístolas, dijo Pedro, hablando de Pablo, dice, en ellas de estas cosas, dice, porque las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y constantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición, lo que le mencionaba. Pedro no entendía muchas cosas, muchas enseñanzas del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, pero eso no le desistió a él, no le desanimó para seguir creciendo en su fe. ¿Verdad que no, hermano? Usted no diga, ya no voy a la iglesia porque el pastor, todo lo que me dijo ahí en el estudio, en la predicación, o tuve una entrevista con el pastor ahí en la oficina y el pastor me estuvo tirando todo a mí. No, hermano, dele gracias a Dios. Mencionábamos en la escuela dominical cuando Natán fue con David, ¿se acuerdan? David, fíjate, te voy a platicar una anécdota y era una parábola, ¿se acuerdan? Había un hombre rico que tenía una parábola, una ovejita y pam. Oh, qué mal, dijo David, ese hombre merece la muerte. Ah, pues tú eres ese. Uy, tragó saliva David, ¿verdad? Como rey pudo haber mandado matar y cortarle la cabeza a Natán, pero fue un hombre sencillo y dijo, es cierto, Dios te mandó para hacerme entender que estoy mal, estoy en pecado. Esa debe ser la sencillez, hermanos, de corazón con la cual tenemos que aprender y asimilar y tomar la palabra de Dios cuando Dios nos habla y nos enseñe, ¿verdad? No ponernos en contra ni juzgar al pastor o a la esposa del pastor cuando le está enseñando, le está aconsejando. No, es palabra de Dios. Tómenlo con solicitud, con agrado y diga, pues Dios me está hablando, Dios me está enseñando. Dios me quiere humillar y si lo está haciendo, pues voy a humillarme y voy a corregir lo que tenga que corregir. Pero es necesario oír, entender. Ya voy a entrar a la parte final. Un cristiano crecerá en su fe, hermanos, en la medida que oiga y entienda las enseñanzas bíblicas. Si no escucha, ¿cómo va a crecer? ¿Verdad? ¿Cómo va a crecer? Y número 3, y aquí voy a terminar ya. Para poder crecer en nuestra vida espiritual, Dios requiere la acción humana, es decir, de usted y mía, no solamente de oír, sino de entender, y número 3, de comprometerse. No solamente tenemos que oír o escuchar la palabra de Dios en el templo, o donde estemos, es tratar de entenderla, y número 3, comprometernos. Capítulo 13, versículo 21 de Mateo 13, 21, dice la Biblia, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, dijo el Señor explicando la parábola, dice, por causa de la palabra, luego que tropieza. ¿Por qué la palabra en una persona se esfuma, se va, no tiene efecto? Porque esa persona escuchó, pero no se comprometió. Porque vienen los afanes, como dice el versículo 21, viene la aflicción o la persecución. Quizá fue una pregunta, oye, ¿a poco fuiste a la iglesia de los hermanos? No, los demás fui a dejar ahí a mi niño, ¿verdad? Porque me dijeron que había un club. Pero la verdad es que vino y aunque lo hayan descubierto, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? O cuando la familia comienza a atacar, que ya te vamos a desheredar, le dijo una señora a un hermano recién convertido, te voy a desheredar lo que nos dejó nuestros padres, ya no te lo voy a dar a ti, porque te hiciste aleluya de los hermanos, le dijo. Y dejaste nuestra religión que ellos nos dejaron. Y el hermano espantado dijo, no, pues ya aquí le voy a dejar. ¿Por qué sucede eso? Por falta de un compromiso. Se oyó, se escuchó, se entendió, pero faltó el compromiso. Cristo enseñó, hermanos, que existen personas que oyen la palabra de Dios y comienzan a crecer con ese proceso obvio y lógico y razonable, subsiguiente a escuchar o oír, pero se puede truncar, hermanos, por los afanes de esta vida y las riquezas. Es decir, por la falta de un compromiso con los aspectos espirituales, en contraposición con los materiales. Sí, está muy bien eso de la iglesia, de los hermanos, de ir, y está muy bonito, puede decir alguien, pero eso de estar yendo cada semana, como que no. Falta de compromiso, ¿verdad que sí, hermano?
Sí, yo tengo necesidades, tengo muchas peticiones, pero eso de ir en la mañana a orar al templo, como que ya no nos gusta mucho, ¿verdad? Y más ahora que hace frío. Queremos estar como tamalitos envueltos en las cobijas. Porque no hay un compromiso. Porque no hay un compromiso. Un cristiano puede estar rodeado, hermanos, de un sinfín de personas injustas y viviendo en medio de un ambiente laboral o familiar quizás olvidado de Dios, pero si tiene el más alto grado de compromiso con su Señor que le salvó, estará en ese proceso de aumento espiritual, de crecimiento, quiero decir espiritual. ¿Verdad que sí? No importa dónde estemos, con quién convivamos, va a ser una lucha, porque vamos a ir en contra de la corriente, como se dice. Pero si hay un compromiso con Dios, vamos a seguir. Y la palabra que escuchamos no se va a ahogar como se puede quedar enredada entre los espinos, sino que vamos a crecer. Es necesario que el cristiano esté plenamente comprometido con Dios, primordialmente con la palabra de Dios. Mire, vamos a un versículo más para entrar ya en la parte final. Salmo 119, versículo 10. Salmo 119, 10. Dice la Biblia así, Salmos 119, 10. Con todo mi corazón, dijo el salmista, te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes. Mire, hermano, cada uno nos conocemos tal y como somos, ¿verdad que sí, hermano? Nadie más nos conoce, además de Dios, mejor que nosotros mismos, ¿verdad que sí, hermano? Claro, la esposa o el esposo, los papás conocemos ahí a los integrantes de la familia, pero realmente como somos nosotros mismos. Y nosotros podemos dar una apariencia ante los demás, pero realmente ante Dios no nos podemos esconder. Y si nos cuesta trabajo entender o comprometernos, pues Dios lo sabe y se lo decimos, Señor, ayúdame porque escucho y la palabra de Dios, y digo amén y aleluya y gloria al Señor, como decía un hermano. Pero pues ya se nos olvida después, o dicen, pues es que ya estoy en la casa, y en la iglesia sí voy. Es muy fácil traer la Biblia, eliminar la iglesia y decirle a los hermanos, Dios te bendiga, hermano, estoy orando por ti, cuando no estamos orando. ¿Verdad? Y dar una apariencia. Y la gente nos puede evaluar y juzgar, qué buen cristiano, mira qué buena cristiana, mira cómo nos expresa, y siempre palabras de... Pero realmente Dios sabe que somos débiles. Dios sabe nuestra debilidad y Dios sabe que queremos venir al culto en la tarde, los domingos, pero pues nos gana ver la televisión o estar pegados ahí en Netflix o estar pegados ahí en internet y se nos va con el dedo el celular, ¿verdad? Y, ya son las 8:30 y ya se acabó el culto. Bueno, ni modo, para el siguiente domingo voy y así no la pasamos. ¿Verdad? O no, hace mucho frío, no, es que ya en la tarde pues no se llena el templo y los hermanos no van, pues no se van a dar cuenta si yo falto. No, eso es falta de compromiso. Es falta de compromiso. No vamos a crecer espiritualmente, hermanos, si no nos comprometemos con Dios. Amén. Si no hay un compromiso. Dice el versículo Proverbios 22:6, mire, vamos a Proverbios 22, ya voy a terminar, ¿les dije hace rato? Sí, ¿verdad? Sí, Proverbios 22:6, dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No se apartará. Ahí, ¿sabe de qué está hablando ese? No se apartará de un compromiso. De un compromiso. Lucas 22:6, vamos a Lucas 22:6. Lucas capítulo 22, versículo 6. Dice así la Biblia, Lucas 22:6. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿De quién está hablando? De Judas Iscariote. Dice la Biblia que Judas se comprometió con los judíos, con los ancianos, los sacerdotes y los escribas, se comprometió con ellos a entregarles a Cristo. Fue un mal compromiso, hermanos, pero fue un compromiso. Se comprometió con que no debía, pero se comprometió. A lo que voy, no es a la acción con quién
sino, ni quién, sino lo que hizo un compromiso y les cumplió. Y les cumplió. Dice, porque dice el versículo, ¿cuál fue? El 6, ¿verdad? Y se comprometió. ¿Sabe lo que quiere decir? Se comprometió, comprometerse en este versículo, hermano. Quiere decir trenzar o entrelazarse. No fue, dijo, sí, yo ahí se los mando, ¿no? Que vaya fulano de tal, o que vaya Malco aquí, el siervo de aquí, con él. No, yo personalmente, yo voy a buscar la manera de ver dónde va a andar, cómo va a estar, con quién va a andar, y la forma más sencilla y más simple, ¿verdad? De que todo salga bien el plan. Y dice la Biblia en otro pasaje que le echó seso y cerebro para llevar a cabo su plan. ¿Por qué? Porque se había comprometido. Se entrelazó su plan, su mentalidad, su proyecto que tenía, lo entrelazó con la voluntad de los malos, de los otros, y dijo, lo voy a hacer. Y se trenzó con ellos, en el sentido correcto, ¿verdad? Se engranó con ellos. Es decir, concordó o reconoció un pacto o un trato que hizo con ellos y lo cumplió. La palabra compromiso quiere decir, hermanos, una obligación contraída entre ambas partes, en dos partes por lo menos. Si usted escucha la palabra usted quiere crecer, usted debe de escuchar la palabra de Dios, debe de aplicarla a su vida, dice también, debe de entenderla, pero también entonces debe de hacer un ejercicio de compromiso. Oír o escuchar, entenderla y entonces comprometerse. Ah, pastor, pues ahí está el asunto. Yo no me quiero comprometer, yo me quiero comprometer, pero no la entiendo, así que pues no. Pues hay que pedirle a Dios que nos dé la capacidad de comprensión. Y aunque no entendamos, pero si le estamos pidiendo a Dios, pues usted sígale y comprométase con el Señor. Comprométase. Compromiso nos lleva a lograr muchas metas para la gloria de Dios. Si queremos crecer, hermanos, en nuestra área espiritual, es necesario oír, entender y hacer un compromiso con Dios. Con Dios. Con nosotros mismos. ¿Verdad? Una hermana, una vez estábamos en la iglesia y les dije, hermano, pues vamos hubo nombramientos. Y había una hermana ahí que, había varios hermanos que les costaba trabajo regresar a ciertos cultos. Yo les dije, mire, hermano, tenemos 4 actividades en la iglesia. Entre semana tenemos 4 actividades, entre cultos y estudios bíblicos y oración. Les estoy pidiendo que vengan a 3 de 4. En otras palabras, les estamos dando oportunidad de que fallaran a un culto por si no podían ir a uno, ¿verdad? No que vengan a 4 de 4, vengan a 3 de 4 por lo menos. Vengan a la escuela dominical en la mañana al culto y a la predicación en la tarde. Y el martes al estudio bíblico, la oración. Si entre semana fallan a uno, no importa, está bien, pero traten de venir a 3 actividades de 4. Si vienen a las 4, mucho mejor. Y ahí junté a los hermanos, hicimos una reunión de obreros para animarlos, les tuve una meditación, hicimos una comidita y en la tarde, pero había hermanos que eran así de que no. Y les dije, mira, hermanos, pues vamos a firmar un contrato, un compromiso con Dios. Pues, ¿quién fue? Esdras o Nehemías. No, Esdras me parece que los hizo que se comprometieran con el Señor, de que harían fiel, buscarían al Señor todos los días y dijo, pues estos se me van a echar para atrás, dijo Esdras, ¿no? Y los hizo firmar. Y ya, pues yo también los voy a hacer firmar a los hermanos y yo voy a firmarles también ahí. Y una hermana no quiso firmar. Todos se sacaron su pluma y le firmaron, hasta caritas de felices le pusieron los hermanos ahí. Y la hermana no lo quiso firmar. Y ¿por qué no lo quiere firmar, hermana? Pues es que mi compromiso es con Dios, no es con usted. Pues sí, tienes razón, le digo, es con Dios y no es conmigo. Pero pues si no se compromete y si no lo firma, pues va a seguir pensando, teniendo la misma mentalidad. Si no estoy comprometido con el pastor, pues no voy a ir porque el pastor fue el que me nombró. Fírmelo. No lo voy a firmar. Bueno, si no lo firma, no da. No creo si era de cuna o iba a dar clase a los niños. Si no firma, pues no va a participar. Puede ser otra cosa, pero no en esto.
Y no quiso. Y era una hermana que conocía la palabra de Dios por mucho tiempo. Creo que tenía un hermano que era pastor. Si no hay un compromiso, hermanos, pues no vamos a llegar a ningún lado. ¿Verdad que no? Así que Dios nos ayude, hermanos, a crecer en nuestra fe, crecer en nuestra vida espiritual. Y es necesario escuchar, entender y hacer un compromiso con Dios. Cada domingo que usted escucha palabra de Dios, la escuela dominical, la predicación, el estudio bíblico, la meditación, en la reunión de oración, la reunión de damas o de varones, lo que sea, de jóvenes, haz un compromiso con Dios. Señor, me dieron esta enseñanza, fueron 10 minutos de devocional aquí en la reunión de jóvenes, o fue media hora o lo que sea de la reunión de damas o varones, aquí estado de parejas, hubo una enseñanza, ayúdame, Señor, quiero comprometerme contigo, a poderla cumplir. No me acuerdo de mucho, pero ayúdame a poder lograr con el propósito de esa enseñanza que se me ha dado. Que Dios nos ayude, hermanos, a crecer más y más en el camino de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la predicación, por tu palabra más bien, que ha sido expuesta en esta hora. Te pido que tu Espíritu Santo pueda hacernos entender y evaluarnos a nosotros mismos, Señor. ¿Qué estamos haciendo bien y en qué estamos fallando? Ayúdanos, Padre, a poder llevar ese ejercicio de evaluación personal y poder darnos cuenta, Señor, en lo que estamos fallándote para poder corregir, rectificar y entonces avanzar con el más alto grado de compromiso contigo. Te pido que bendigas la palabra que ha sido predicada, que bendigas a los hermanos que han escuchado y bendiga, Señor, nuestras decisiones y nuestro crecer en el Señor. Te pido que bendigas al pastor y a su familia, ayúdale, Señor, a ellos para que pronto puedan estar de regreso, a los hermanos que están enfermos, y bendice esta congregación, Señor, para que sigan creciendo en la fe, en tu palabra, y sigan proclamando el Evangelio de Cristo, Señor, y se extienda tu palabra y los hermanos crezcan en todos los sentidos. Te damos gracias por estar con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.